El día de hoy les quiero platicar un poco sobre cómo podemos entender los dos derechos fundamentales más relevantes involucrados en la regulación de la alimentación. La alimentación es quizá hoy el problema de salud que tiene México. Tenemos una muy mala alimentación, no necesito precisarles todo el fenómeno de la transición epidemiológica, en el que ya no son las enfermedades infecciosas, sino las no transmisibles, las que derivan de nuestros patrones de conducta, las que nos están aquejando hoy en México, y bueno, pues uno de los patrones de conducta más importantes y peor desarrollados en los últimos años en México es precisamente los patrones de conducta en torno a la alimentación. Ahora, esto no es una cuestión nada más de elección personal o de hábitos y prácticas de la sociedad, involucra también derechos fundamentales, y eso es de lo que trataré de convencerles el día de hoy. Ahora, les pido de antemano una disculpa porque podrá parecer que la presentación que estoy a punto de hacer parece una clase de derecho constitucional, más que una conversación para un foro de este tipo. Y les pido la disculpa porque aún así voy a proceder a explicar un poco sobre derecho constitucional que creo se necesita entender para entender cómo juegan los derechos fundamentales en la regulación de la alimentación. Y del fenómeno del que les voy a hablar, lo han llamado, y lo llamo yo a veces, la constitucionalización de las políticas públicas. En años recientes, tanto la doctrina constitucional como las prácticas constitucionales, la más vistosa de las cuales es impugnar normas ante la Suprema Corte de Justicia y obtener fallos sobre políticas públicas y de salud, siendo tabaco quizá el caso más famoso, o el VIH en años recientes. Entonces, lo que se ha dado es una revisión constitucional de las políticas públicas, y esa revisión constitucional de las políticas públicas implica no solo que hay instituciones con jurisdicción constitucional que se pronuncian sobre políticas públicas, sino sobre todo que la forma en la que concebimos los derechos constitucionales ha cambiado y nos, por una parte, posibilita reflexionar acerca de las políticas públicas desde los derechos fundamentales, pero a las autoridades les obliga a hacerlo así. Entonces, muy rápido, como introducción, platicarles sobre cómo concebíamos los derechos fundamentales los abogados hasta hace relativamente poco. Y los concebíamos fundamentalmente en dos grandes categorías. Y las dos grandes categorías les llamamos históricamente derechos civiles y políticos por un lado, que el gremio jurídico tendía a considerar estos los verdaderos derechos fundamentales, y los derechos económicos, sociales y culturales por el otro. Los derechos civiles y políticos son la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, votar y ser votado, etcétera. Los derechos económicos, sociales y culturales son salud, alimentación, vivienda, educación, etcétera, ¿no? Entonces, durante muchos años la doctrina constitucional dominante en México nos decía que los primeros eran verdaderos derechos que se podían exigir al Estado y que los segundos eran solamente normas programáticas que orientaban las políticas públicas del Estado, pero que no podían exigírseles. Bueno, pues en años recientes, la clasificación se basaba en una distinción básica entre las obligaciones que se derivaban de estos derechos para el Estado. Nos decía la doctrina que los derechos civiles y políticos implicaban obligaciones de no hacer para el Estado. O sea, el Estado debía de abstenerse de interferir en mi propiedad, abstenerse de interrumpir mi libre tránsito, abstenerse de censurarme en mi expresión, abstenerse de obstruir o obstaculizar mi voto. Mientras que los derechos económicos, sociales y culturales implicaban un hacer por parte del Estado. Y el hacer por parte del Estado implicaba obligaciones positivas por parte del Estado, y normalmente nos imaginamos estas como la prestación de servicios de salud, clínicas, hospitales, la prestación de servicios de educación, escuelas, la prestación o más bien el financiamiento de la vivienda, el Infonavit. Bueno, miren. ¿Se escuchó algo de lo que dije en los últimos 5 minutos? ¿Sí? ¿No quieren que vuelva a empezar? No, por favor, dicen. Bueno, entonces el argumento era, como esto implica erogaciones presupuestales por parte del Estado, prestar servicios de salud, prestar servicios educativos, implica que el Estado gaste, y el Estado es pobre y tiene recursos limitados, no podemos desde la judicatura decirle al Estado en qué gastar y en qué no. No podemos impugnar que se nos dé el derecho a la salud, una clínica, porque el Estado, que es el que
tiene la capacidad técnica para saber cuáles son las necesidades de la población, puede ser que prefiera invertir sus 3 pesos en educación y no en salud, o en salud y no en educación, o 2 en salud y 1 en educación, o 1 en salud y 2 en educación, pero eso no alcanza para todo lo que necesitamos. Entonces quizá habrá que tener atención primaria y educación primaria, o quizá haya que tener educación primaria y secundaria, pero no atención primaria. Y eso es prerrogativa del Estado. Eso es lo que nos decía la doctrina constitucional hasta hace muy poco. Y eso empezó a ser problematizado por la doctrina constitucional y de hecho primero por la doctrina internacional. Esto surgió sobre todo en los debates sobre la exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales a nivel internacional y notoriamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el argumento va un poco así. Si analizamos la clasificación que nos decían entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, y le ponemos un poquito más de coco al tema, nos damos cuenta que hay obligaciones tanto de hacer como de no hacer en cada uno de los derechos. Entonces, por ejemplo, el derecho de propiedad, que es, si se quiere, el derecho clásico, civil y político, en el cual el Estado debe de abstenerse de intervenir mi propiedad salvo, de expropiar mi propiedad salvo que haya causa justificada, utilidad pública y mediante un pago. Bueno, pues resulta que el Estado no solo debía de abstenerse de hacer eso, sino que el Estado, para garantizar la propiedad de las personas, para garantizar que mi casa sea respetada, debe de llevar un registro de ese terreno a quien le pertenece. Y llevar un registro implica erogaciones presupuestales que no son muy distintas a las de poner una clínica. ¿Por qué? Porque llevar un registro es el registro público de la propiedad, implica tener un edificio y que el edificio tenga agua y que pague luz y que tenga gente que trabaje en ese edificio, que tenga seguridad social. Lo mismo que una clínica. Puede ser que el registro público sea más barato que el Centro Médico Siglo XXI, pero eso ya es cuestión relativa. No va a ser más barato que una clínica comunitaria en una zona rural, ¿no? Entonces, la propiedad y los demás derechos civiles y políticos también implican obligaciones de hacer. Otro ejemplo es libertad de expresión. La Constitución dice que el Estado debe proveer las condiciones para que las comunidades indígenas tengan acceso a los medios masivos de comunicación. No lo ha hecho, pero la obligación está ahí, y eso quiere decir facilitar y capacitar a las poblaciones indígenas para que adquieran, operen y administren medios de comunicación. Pero el controvertir esa categorización también funciona en el sentido opuesto. El derecho a la salud, por ejemplo, implica no solo obligaciones de hacer, prestar un tratamiento de cesación al tabaquismo, sino también obligaciones de no hacer. Y no sé si aquí recuerden, pero hace unos 6 años la Secretaría de Salud pagó y difundió, y aquí no me va a servir el link porque pues no estoy conectado a internet, pero aquí quería yo llevarlos a una página de YouTube que les pido la busquen, y métanse a YouTube y pongan Paraíso de los Fumadores. ¿Alguien de aquí se acuerda de la campaña del Paraíso de los Fumadores? ¿No? Una persona. Bueno, algo es algo. El Paraíso de los Fumadores fue una campaña de cesación que la Secretaría de Salud difundió hace 6 años, a finales del sexenio de Vicente Fox. Y la campaña de cesación, que al parecer, y esto no lo tengo confirmado, ¿sí estoy conectado a internet? Ah, caray. O sea, miren, qué maravilla. Permitir. No, pues les voy a enseñar esto. O sea, esto es lo que el Estado está obligado a no hacer, y el Estado hizo. A ver, perdón, ando aquí medio sonso. Ahí está. No tenemos audio, ¿va? ¿Sí? A ver, está desconectado el cable. Bueno, mientras tanto les platico qué es lo que van a ver. Lo que van a ver es una campaña que pagó la Secretaría de Salud, que pagó su difusión, porque al parecer el contenido fue donado por una empresa de publicidad que casualmente trabaja para una de las empresas ligadas a las tabacaleras. Eso no lo tengo confirmado, pero bueno, ese es el run run. Lo que sí es que la Secretaría de Salud pagó la difusión, la pagó ya sea pagando anuncios o utilizando tiempos del Estado, no importa, son recursos del Estado que están siendo utilizados para difundir una campaña que efectivamente promueve el tabaquismo, no lo desincentiva. Ustedes lo verán y me dirán si creen que esto es una campaña de desincentivo. Un mundo donde se permite fumar en cualquier lugar. El paraíso de los fumadores. Se recomienda fumar mientras haces ejercicio. Paraíso de los fumadores.
No molesta que fumes mientras comen, todos hacen lo mismo. Paraíso de los fumadores. Puedes fumar embarazada y en el carro con tus hijos de pasada. Vaya. Un mundo donde los cigarros son a prueba de agua para que fumes mientras te bañas. Y a los no fumadores les encanta el humo del cigarro en la cara. Recuerda, el paraíso de los fumadores es el paraíso. Fumar mata. Ahora, esto nos decía la Secretaría de Salud en aquel entonces, era una campaña de cesación porque era irónica. Y uno debía de interpretar en retrospectiva, uno debía interpretar en retrospectiva a partir de del último mensaje en que una voz muy callada dice: el paraíso de los fumadores, el paraíso de fumar mata. Con ese mensaje uno tenía que interpretar todo en retrospectiva. Ahora, el problema es que cuando uno utiliza una voz de nivel bajo y utiliza un mensaje de fondo blanco con letras negras, es la receta perfecta para que el receptor del mensaje olvide el mensaje. En cambio, lo que tiene música y color e imágenes moviéndose y personas, eso se retiene. Entonces, lo que nosotros retenemos como auditorio de eso es a una persona que está haciendo deporte y fumando, a una pareja que está cachondeando y fumando, a una familia que está conviviendo y fumando. Y esas eran las cosas que la ley prohibía que las tabacaleras representaran en sus anuncios. Entonces, pues muy curioso que lo que las tabacaleras no podían hacer, la Secretaría de Salud sí podía hacer y lo hizo. Entonces, en principio, el derecho a la salud nuestro implicaría que el Estado debe estar obligado a abstenerse de hacer lo que hizo. Casualmente, esa promoción se dio en el contexto del famoso convenio de peso por cajetilla, en que la Secretaría de Salud recibía un peso por cada cajetilla de tabaco que se vendía. Tampoco se van a acordar de eso. Pero bueno, lo que les quiero decir es que hay acciones del Estado que también pueden dañar la salud y el Estado debe de abstenerse de hacer esas. No solo son prestacionales las obligaciones que derivan del derecho a la salud. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los derechos involucran un no hacer. Todos los derechos involucran un hacer, algún tipo de hacer, y hay distintos tipos de hacer. Regular, promover, estimular, hay muchos tipos. Y la doctrina nos ha elaborado normalmente 3 categorías, a veces 4, hay una disputa ahí entre los constitucionalistas, pero nuestra Constitución el año pasado adoptó el esquema de 4 tipos de obligaciones. Una es la obligación de respetar el derecho, un derecho o el goce de un bien, esto es, no afectar cuando una persona está gozando de un bien relacionado con el derecho fundamental. Otra es la obligación de proteger el goce de un derecho o un bien, esto es cuidar que terceros no afecten el goce de ese bien por parte del titular del derecho fundamental. Otra es garantizar, entonces vamos, en los primeros sería, en el primero sería no expropiarme, ¿no? O no dañar mi salud soltando cañería en el río de donde saca el agua el pueblo de Tula, por así decirlo, por dar un ejemplo imaginario. Otra sería la obligación de proteger el goce de un derecho de terceros. Entonces, por ejemplo, el restringir el fumar en espacios cerrados protege el derecho a la salud de fumadores y no fumadores de la actividad de los fumadores en el cuarto. O sea, al prohibir que se fume, se está protegiendo mi salud, ¿no? Garantizar, asegurar que el titular del derecho acceda a un bien determinado, por ejemplo, la prestación de servicios de salud. Y obligaciones de promover, que son establecer las condiciones para que el titular se haga del bien. El Estado no me lo provee, pero establece ciertas condiciones para que yo pueda acceder a ese bien. El ejemplo clásico es la vivienda. El Estado no nos da vivienda, pero el Estado nos da un esquema financiero que nos permite acceder a vivienda, se llama Infonavit, cuando en otras condiciones no podríamos acceder a él. Ahora, eso quiere decir que la clasificación esta es obsoleta y que todos los derechos son exigibles y que todos los derechos generan más de un tipo de obligación de hacer a cargo del Estado. Esto es muy bonito para los que litigamos, porque podemos exigirle al Estado. Pero, ojo, esto es muy importante, no solo sirve para exigir que el Estado lleve a cabo ciertas políticas públicas y no otras, sino también fundamenta que el Estado lleve a cabo ciertas políticas públicas que se deben de entender como la instrumentación de un derecho fundamental y no nada más como una elección de política pública del Estado. Fumar en espacios cerrados no es nada más una preferencia del Estado porque cree que es lo mejor. Es también una forma en la que el Estado, o sea, no fumar en espacios cerrados, en la que el Estado garantiza la salud de todos. Ahora sí, llegando a nuestro tema, el problema de la alimentación.
Lo que no hemos hecho, y que sí hemos hecho en otras materias, como tabaco, es la más evidente, es ponernos a reflexionar acerca de cómo los derechos fundamentales se pueden traducir en políticas públicas concretas. Y cómo podemos entender políticas públicas concretas como cimentadas en derechos fundamentales. Y eso puede parecerles a los médicos un poco pura retórica de abogados, y lo es, pero la retórica de abogados no es inocua. Cuando un comerciante, por ejemplo, impugne que se está restringiendo su libertad de comercio porque no se le permite vender papitas en las escuelas, el Estado puede responder, puede ser, pero yo estoy tutelando el derecho a la salud de alguien al no permitirte hacer eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer, o estamos empezando a hacer, y todavía no lo realizamos con, vamos, el detalle que se ha realizado en otras áreas, es pensar en políticas concretas que nos permitan regular la alimentación y mejorar la alimentación de los ciudadanos, y cómo estas tienen un cimiento constitucional. Entonces yo puse aquí algunas para que las pensemos en voz alta. De hecho, normalmente yo cuando uso esta tabla, y me encantaría hacerlo si tenemos tiempo en preguntas y respuestas, sería más bien poner otras políticas públicas o otras medidas. Entonces, aquí por ejemplo, el etiquetado de alimentos, que es una medida. Podemos entenderlo simplemente como una política pública del Estado, pero podemos también entenderlo como una política pública cimentada y atravesada por los dos derechos de los que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el etiquetar protege nuestro derecho a la información y, a través de la información, la educación. Aquí, información y educación juegan muy de cerca, pero informar no es lo mismo que educar. Educar, la distinción que voy a utilizar aquí es no solo darnos la información, sino darnos las herramientas para que podamos hacer uso de esa información, ¿no? O sea, darnos criterios y capacidad analítica para poder usar esa información, pero van vinculados. Entonces, la desinformación de, por ejemplo, que generan, no sé, alimentos que se anuncian como light y no lo son, o panes que se anuncian como pan integral, pero tienen como principal componente la harina refinada, como la mayor parte de los panes integrales que Bimbo pone en el mercado, desinforman al consumidor. A mi consumidor me están diciendo que voy a comer algo más sano de lo que realmente voy a comer. Y entonces obligarle a Bimbo a poner un etiquetado que diga, esto en realidad no es pan integral, pero así se llama la marca, me protege de la desinformación. Entonces es una protección a mi derecho a la información y a la educación, que a su vez fomenta mi salud. La protección directa es a la información, pero indirectamente se está fomentando el derecho a la salud. Entonces se intersectan educación, información y salud. Otra medida, restricción de alimentos chatarra en las escuelas. Bueno, podemos entenderlo de dos formas. Por una parte, promueve la educación. ¿Por qué promueve la educación? Porque, y esto es muy importante entenderlo, las instituciones educativas y otras instituciones como las públicas tienen una cierta autoridad cuando se presentan frente a las personas. O sea, si yo soy un niño de primaria y en mi escuela, o soy un padre de familia y mando a mi niño a primaria, yo asumo que la escuela es un lugar en que las autoridades conscientemente van a generar el mejor ambiente posible para que se desarrolle mi hijo o para que yo me desarrolle si yo soy un niño. Entonces yo presumo buena fe y presumo diligencia por parte de las autoridades educativas a la hora de poner el contexto en el cual yo me voy a desenvolver. Si las autoridades educativas en ese contexto en el cual tienen una presunción de tener cierta autoridad, de protegerme y de beneficiarme, ponen comida chatarra, yo lo primero que asumo es, pues la comida chatarra no puede ser tan mala, si no, no sería lo único que se vende en mi escuela. Entonces, el restringir la comida chatarra y además el hacerlo explícitamente y publicitarlo, manda la señal de que en las escuelas, manda la señal de que la comida chatarra es problemática. Tuvimos, de hecho, les voy a platicar la anécdota, tuvimos una discusión profunda. Yo trabajo en el CIDE, que es una universidad pública que acaba de abrir un campus en Aguascalientes. Yo soy de los locos que me fui a Aguascalientes a echar a andar un changar. Bueno, antes de que entraran los libros a la biblioteca, entró una máquina de Coca-Cola de este tamaño y la pusieron en el punto con mejor visibilidad de todo el campus. Y entonces presentamos una queja a todos los profesores y la mitad de los alumnos diciendo, oigan, no es posible que pongan eso. Me dicen, oigan, pero los muchachos son mayores de edad. Sí, los muchachos son mayores de edad, por supuesto, pero nosotros somos una institución pública y educativa, de educación superior, que tiene un programa de derecho a la salud. Y si nosotros permitimos que la Coca-Cola se anuncie por todas partes, parece que nosotros estamos mandando la señal de que la Coca-Cola está a todo dar. Y saben que la Coca-Cola no está a todo dar. No es buena para la salud.
Entonces, vamos, hay un importante rol de señalización por parte de las autoridades cuando permiten ciertos productos en sus espacios o no. Y por otra parte, pues tanto protege la salud en la medida en la que no permite que los niños sean invadidos por comida chatarra y entonces obliga a que haya otro tipo de comida más sana en las escuelas, pero además fomenta la salud en la medida en la que le manda la señal al niño de que la comida chatarra no está todo mecate, que hay que salirse escondidas a la barda para comer la comida chatarra. Quizá no sea muy eficaz la política, pero por lo menos está mandando una señal y que puede ser entendida como fomentando la salud. Acceso al agua potable, por ejemplo. Y aquí no lo metí porque estamos hablando solo de educación y salud, pero el acceso al agua potable pues es una garantía de otro derecho fundamental, el derecho al agua. Pero además de garantizar el derecho al agua, promueve la salud. ¿Por qué? Porque tener agua potable y tener acceso fácil y gratuito al agua potable mejora mi salud. Y además promueve la educación, porque manda la señal de que, oye, aquí hay agua potable, procura tomar agua potable. La escuela se ocupa e invierte en que tengamos agua potable aquí. O la ciudad se ocupa e invierte en que tengamos agua potable aquí. Algo que sucedía mucho en las ciudades antes era que había fuentes públicas. Ahora son más escasitas, pero bueno. Entonces, aquí nada más, fíjense cómo distintos derechos, la misma política intersecta distintos derechos de distinta forma. Garantiza el agua, promueve la salud y promueve la educación. Y finalmente, tengo la descripción del miedo chatarra en la escuela, se me repitió. Ok. Bueno, no, ya sé por qué se me repitió. Sí, aquí lo invierto porque podemos entender como que directamente promueve la educación e indirectamente protege y fomenta la salud. Pero también podemos entenderlo como que directamente protege y promueve la salud e indirectamente promueve la educación, o sea, invirtiendo el rol que cumple. En los alimentos chatarra directamente promueve y protege la salud, lo podemos tomar como una medida principalmente de salud y secundariamente como de educación, o como una principalmente de educación y secundariamente como de salud. De eso dependerá, por ejemplo, si la política está principalmente a cargo de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Salud. ¿Y quién se encarga de reglamentarla? Una de las pleitos que hubo el año pasado en que se echaban la papa caliente entre, bueno, más bien, educación le quería echar la papa caliente a salud, siendo que dentro de nuestro régimen a quien correspondía la facultad legal primaria era la Secretaría de Educación. Pero bueno, es un primer ejercicio para ilustrar cómo podemos pensar en que estas medidas concretas están ancladas en los derechos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, y el ejercicio que se tiene que hacer ahora en materia de alimentación y nutrición, es semejante al ejercicio que se vino gestando en tabaco durante muchas décadas, y es determinar cuáles son las mejores políticas públicas para mejorar la salud. Y eso le corresponde pues, a equipos multidisciplinarios, pero sobre todo gente que esté documentando qué sucede cuando se implementa una política u otra, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, se aventaron el tiro de poner el contenido calórico en los restaurantes sin saber qué efecto iba a tener, presumiendo que más información le permitiría a la gente mejorar su consumo. Ahora, eso todavía falta que se registre y se vea qué tan eficaz es. Parece que no es mala idea, vamos, por lo menos no daña y es muy costo eficiente. Pero cuando identifiquemos esas políticas públicas, lo que tenemos que empezar a hacer es encontrarles fundamento constitucional, porque ¿qué creen? Las van a impugnar. Son mercados muy importantes los que juegan un papel en por así decirlo, la degeneración de las prácticas alimentarias de los mexicanos en los últimos años. Habrá gente que tenga los datos más frescos que yo, pero si mal no recuerdo, el consumo de frijol ha caído 40% en los últimos 10 años o algo por el estilo, no sé aquí si alguien tenga el dato más fresco. Pero esa caída del frijol ha sido sustituida con sopas Maruchan. Entonces, que el 40% de los mexicanos que antes consumían frijol ahora consuman Maruchan, representa un enorme ingreso para, si mal no recuerdo, es la Coca-Cola, que es dueña de sopas Maruchan. Y afecta su comercio si se restringe la venta de sopas Maruchan en las escuelas. Entonces van a impugnar. Y el Estado tiene que estar bien preparado para defender las políticas y para defenderlas en términos constitucionales. Entonces, vamos, la conclusión final es: no solo sirve los avances en la doctrina sobre exigibilidad de derechos fundamentales para atacar políticas públicas en los tribunales y exigir que se cumplan los derechos fundamentales, sino también le sirven al Estado para fundamentar sus políticas y, por lo tanto, para hacerlas menos vulnerables a los ataques en tribunales. Con eso
dejaría yo la plática para abrir a preguntas si es que tienen interés y tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Países como Estados Unidos, uno de nuestros vecinos más próximos, se prohíben y aquí pasan muchos años vendiéndose estas cosas y eso también ocurre con otros productos no necesariamente alimenticios, sino en otro tiempo fue el DDT, en otro tiempo fue, qué sé yo, materiales. Entonces, ¿en qué consiste eso? ¿O es la inactividad del gobierno para defender o proteger o promover los derechos a la salud de los ciudadanos? ¿O es que en Estados Unidos la gente se pone más las pilas a exigirlos? Gracias. A ver, déjame entender la pregunta en dos sentidos distintos. Uno es cómo se traduce eso constitucionalmente y otra es a qué se debe en los hechos. ¿Cómo se traduce eso constitucionalmente? Se traduce como tú lo señalabas, es un incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la salud de las personas, de protegerla de la actividad de terceros que introducen estos componentes, estos químicos en los alimentos y los producen y venden masivamente sin advertir, sin señalar, etcétera, etcétera. Entonces, jurídicamente se traduce como que el Estado está incumpliendo su obligación de proteger. Ahora, ¿a qué se debe? Se debe por una parte sí a que los mexicanos y la sociedad civil en México tiene poco tiempo de ponerse las pilas para tratar de encontrar este tipo de problemas y no es que no se quieran poner las pilas, es que es muy costoso hacer ese tipo de investigación y sobre todo el concientizar a la sociedad y el empujar a las autoridades para que lo hagan. Entonces, esa es una parte, sin duda. Pero yo diría que hay otra. En México, y esto ha sido mi experiencia en otras áreas, no en alimentación, pero sin duda en tabaco, en telecomunicaciones, en política de drogas inclusive, hay una enorme vulnerabilidad del Estado mexicano a la captura por parte de los intereses privados. O sea, casi se podría hacer un mapa del gobierno federal como un enorme pastel y viendo qué intereses afectan y cómo se los reparten. Entonces, las tabacaleras, por ejemplo, han hecho un esfuerzo muy importante por ocupar espacios o influir en espacios como la COFEMER o la Consejería Jurídica de la Presidencia. ¿Por qué? Porque por ahí pasan los reglamentos de la Ley General del Tabaco. Por supuesto, el legislativo también, las comisiones de salud, ¿no? La Iglesia ha hecho un enorme esfuerzo, o hizo un enorme esfuerzo durante este sexenio, por capturar espacios clave para la regulación de los derechos sexuales y reproductivos, como la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud. O sea, el director jurídico de la Secretaría de Salud anterior era el abogado personal del señor arzobispo de México, ni más ni menos, ¿no? Y se notaba en su desempeño. Entonces, hay una enorme vulnerabilidad del Estado para la captura. Tengo línea de una pregunta más y creo que se nos acaba el tiempo. No en este asunto del poder y las dificultades en términos jurídicos. Un ejemplo y a ver qué nos puedes decir. Hace algunos años, cuando todavía estaba Carrefour en México, puso en sus exposiciones productos orgánicos, hortalizas orgánicas. Varios de los que nosotros, como la Unión de Productores de Hortalizas, producimos. Y podía que era etiqueta y veíamos de dónde era y quién eran los productores. Lo demandamos porque era falso. Incluso había casos que aplicaban insumos con residuos organofosfatados, que son cancerígenos. No pudimos. No pudimos porque los abogados de Carrefour pues cobraban muchísimo más que nuestros abogados, ¿no? Y pues con un abogado como el que nosotros podíamos pagar, pues no pudimos. Y siguieron vendiéndolo hasta que, bueno, desatamos una dinámica política que difundimos y entonces, bueno, y ya finalmente se fue Carrefour de México, ¿no? Digo, no por eso, sino por otras razones. Entonces hay un problema de poder. Y hay un problema de poder frente a los consumidores y frente a los productores. Entonces la pregunta es, ¿cómo
resolver, no solo desde la perspectiva del Estado, sino de la sociedad civil y de las comunidades, estos problemas que están afectando el derecho a la alimentación sana. Bueno, creo que hay muchas formas, pero déjame hablar de la que yo conozco y entiendo mejor, que es precisamente el judicializar este tipo de problemas. Entonces, ¿qué se puede hacer para judicializar este tipo de problemas? México tiene además un sistema judicial, no jurídico, judicial, procesal, particularmente propicio para que los ciudadanos no podamos exigir derechos. O sea, está diseñado para que los ciudadanos no podamos exigir derechos. Se ha reformado mucho en últimas épocas, pero traemos una tradición larguita de unos 130, 150 años de diseñar nuestro sistema de justicia para denegar acceso a la justicia. O sea, yo lo digo un poco exagerando, pero solo un poco exagerando, que el juicio de amparo es el mecanismo más maravilloso de denegación de justicia que ha inventado el hombre. Es caro, complicado, tardado y normalmente poco efectivo. Y así se diseñó durante el porfiriato, a través de decisiones judiciales. O sea, hacer cada vez más difícil exigir. Y en la Constitución de 1917, que tiene muchas virtudes, tiene un enorme efecto, que es que los criterios judiciales que restringieron el amparo, tanto el acceso como su impacto, fueron incorporados al texto constitucional. Y nos hemos tardado mucho tiempo en empezar a revertirlos, y se empezaron a revertir el año pasado, con un fallo judicial en materia de tabaco justamente, y con una reforma constitucional. Pero solo marginalmente, y ahí vamos lentamente. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras estamos tratando de hacer esas reformas para que el acceso a la justicia sea efectivo, lo mismo están haciendo las empresas. Entonces, te doy un ejemplo. Hubo un movimiento muy fuerte para exigir que se regularan las acciones colectivas en este país. Yo no estuve involucrado en él, sino hasta muy tardío en el proceso de negociación de la legislación, de la reforma constitucional que finalmente se aprobó. Y a mí me llamaron unas ONGs porque sentían que los académicos de los que se habían asesorado ya estaban más entendiéndose como asesores de la Comisión del Senado que como asesores de las ONGs. Entonces me trajeron a la mesa para sentarme en la mesa como su abogado. Yo de acciones colectivas entendía muy poco, yo no soy procesalista. Pero llegué a la mesa a sentarme y después de 3 sesiones yo lo que les dije es olvídenlo. O sea, olvídenlo, ya está totalmente capturada esta mesa de negociación. Los abogados de las empresas tienen abogados muy influyentes, muy bien pagados, que hacen muy bien su chamba y que se han dedicado a diluir y a dilatar esta discusión. Entonces, este espacio está cooptado, olvídense de este espacio, vayan y busquen congresos locales para empujar legislación que sea realmente fuerte. Y lo hicieron. Y en el Distrito Federal estuvo a punto de aprobarse una ley de acciones colectivas antes de la reforma constitucional. Ahí hubo un accidente de la historia que fue la epidemia de H1N1 y el día antes de que estaba programado para sesionar la aprobación de las acciones colectivas en el Distrito Federal con una muy buena legislación, la Secretaría de Salud le pidió a la Asamblea Legislativa que no sesionara porque había peligro epidemiológico. Y no sesionó, terminó con el periodo de sesiones de la Asamblea y nunca se aprobó esa ley. Lo que sí se aprobó fue una reforma constitucional a nivel federal que federalizó las acciones colectivas y restringió las materias en las que se podían presentar. O sea, le quitó la facultad, o pretendió quitarle porque lo hicieron mal y yo creo que no lo lograron. O sea, si un Estado quisiera podría hacerlo, pero lo que pretendió la reforma constitucional a nivel federal fue quitarle a los Estados la facultad de legislar las acciones colectivas. O sea, restringir el ámbito en el que uno puede acudir mediante acción colectiva a nivel federal. Y restringirlo en otras formas. Por ejemplo, se trató, aunque al final no se logró, de restringirlo a que solo las pudiera presentar la Procuraduría del Consumidor. Al final, la Procuraduría del Consumidor tiene ese poder y esa facultad, pero los ciudadanos también lo pueden hacer con muchas más dificultades. En fin, hay un proceso de negociación política que afecta a estos vehículos judiciales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la vez trabajo judicial y político. Y no está fácil, y el desequilibrio en los recursos es abrumador. Pero sin embargo se mueve, o sea, sí han habido cosas que mejoran. Bueno, estamos en tiempo, ¿verdad? Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención.